Ok, tenemos, buenas tardes nuevamente. Estuvimos viendo las últimas sesiones, la última sesión, lo que fue el tema de circunferencia. Estuvimos viendo primero distancia entre dos puntos, estuvimos viendo la ecuación de la recta y para esa ecuación de la recta estuvimos determinando también lo que era la pendiente, un concepto muy importante en matemáticas, en este caso de geometría analítica. Lo que es el caso de la pendiente, que tenía que ver con la inclinación de la recta. Después que calculamos distancia entre dos puntos, que graficamos puntos, que calculamos pendiente, entonces pasamos a lo que era la ecuación de la línea recta, ¿verdad? Estuvimos haciendo los cálculos, viendo todo, ciertas generalidades. Luego pasamos a la circunferencia, en donde esa circunferencia hablábamos de que era una sección cónica, pues ella se determina o sale a partir de un cono, como se corte, como se haga un corte transversal al cono, así mismo se iba a determinar la figura y una de esas figuras es la circunferencia. Estuvimos viendo lo que era ese concepto de circunferencia. La palabra que era el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan. O sea, apareció una palabra nueva, equidistar o equidistan. Significan que están a igual distancia, la misma distancia, dice, de un punto fijo llamado centro. Quiere decir que ya había una parte que era centro y esa distancia que había del centro a cualquier punto de la circunferencia se llamaba radio. Ahora bien, la circunferencia es el borde que usted veía aquí. Eso estuvimos aclarando, ese borde es lo que conocemos como circunferencia. Todo el borde con lo que hay dentro de ese borde, entonces lo que conocemos como círculo, ¿verdad? Estuvimos aclarando eso. Estuvimos sacando las ecuaciones de la circunferencia, donde había de que una forma, esta es la forma ordinaria o la forma canónica, era x menos h, todo eso al cuadrado, más y menos k al cuadrado, igual r cuadrado, sabiendo que r es el radio, o sea, la distancia del centro a un punto de la circunferencia, y r cuadrado es el radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Quién era h y quién era k? Las coordenadas del punto que llamamos centro. El centro de la circunferencia es un punto. Como es un punto, entonces está ubicado en el plano cartesiano. Como está en el plano cartesiano, entonces tiene una coordenada para x y una coordenada para y. Como se trata de la circunferencia, esa coordenada x le hemos llamado a ese número h. Y la coordenada y, o sea, ese número y lo hemos llamado k. Es un caso particular aquí para la circunferencia, ¿verdad? H y k, sabiendo que son h un número, k un número, que corresponden a la coordenada x y y del centro de esa circunferencia, ¿verdad? Ahora bien, había una ecuación general. Una ecuación general que tenía esa forma, x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual 0. Característica. Los coeficientes, los números que acompañan a la x y a la y al cuadrado es 1 y son positivos siempre. ¿Ok? Siempre es 1 y siempre es positivo. Otra característica. Hay un número que acompaña a la x solita. Puede ser positivo, puede ser negativo, qué sé yo, ¿verdad? Igual que la y, tiene un número que la acompaña. Puede ser positivo, puede ser negativo. Y está la f, que es un número solito. Y todo eso igualado a 0. Cuando tiene ya esa forma, así es lo que denominamos la forma general de la ecuación de la circunferencia. ¿Ok? Estuvimos haciendo los cálculos. Para esos cálculos era necesario recordar este producto notable, el cuadrado de la suma de dos cantidades y el cuadrado de la diferencia de dos cantidades para poder resolverlo. Y estaban las reglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te puedes fijar en la ecuación canónica o la forma ordinaria de esa ecuación de la circunferencia, que aparece el cuadrado B de la diferencia de dos cantidades, cuadrado de la diferencia de dos cantidades, esta misma cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Por qué la suman? Porque ¿qué pasa si la K es positiva? Si la K es negativa, entonces sería ese menos del que vale la K, como es un número, menos por menos quedaría en más. Entonces ya caeríamos en este otro paso, cuadrado de la suma de dos cantidades. Por ese es el simple hecho de que se hacía la salvedad de que ese producto notable había que tenerlo en cuenta, tanto positivo como negativo, ¿verdad? Había que recordarlo.
Estuvimos viendo unos ejemplos en donde se nos daba lo que era el centro de dicha circunferencia y un radio, el radio, ¿no? En este caso 5 y el centro que era 2, menos 3, sabiendo que 2 es X y 3 negativo es Y, la coordenada. Pero como se trata de la circunferencia del centro, entonces eso se asocia con la letra H y el menos 3 con la letra K, para poder reemplazarlo en la fórmula que te dice X menos H al cuadrado y menos K, para poder reemplazarlo. Mira que el 2, este menos no es del 2, este menos correspondía a la fórmula, al menos de la fórmula. Igual que acá, ¿ves? Menos de la fórmula, pero este menos es del 3, del problema, ¿ves? Son dos cosas diferentes. Era un menos de la fórmula y el otro menos es del número. Había que hacer, tener cuidado con eso, ¿verdad? Ahora bien, seguimos. Se trabajaba eso, se desarrollaba el cuadrado y ya obtenía la ecuación. Cuando tú desarrollabas, ya reemplazaba esto, aquí tenía la ecuación canónica o la ordinaria, que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, para poder encontrar la ecuación general, tenemos que desarrollar eso. Aquí donde entra en juego estos productos notables, lo estuvimos viendo. Cuadrado de la suma de dos cantidades, primera cantidad al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Igual que acá, cuadrado de la diferencia de dos cantidades, igualito que el anterior, solamente que el segundo término es negativo. Trabajábamos, después que usted trabajaba, agrupaba, igualaba a cero, entonces obtenía la ecuación general de esa circunferencia. ¿Ok? Ahora bien, eso fueron ejemplos que estuvimos viendo una actividad allí, ¿verdad? Ahora, el tema que nos compete ahora ya sale un poco diferente con respecto a lo que hemos estado viendo. Viene un conjunto numérico, que es el conjunto de los números complejos. Si creías que ya tú conocías todos los números, que ya habías visto todo el número, no era cierto. Porque ahora existe un número que es mucho más grande que los que tú conoces ahora. Pero usted preguntará, profe, ¿pero cómo va a ser más grande si los números son infinitos? Sí, son infinitos. El conjunto de los números naturales es infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y por ahí te va. Y nunca termina, es infinito. Pero como viste, después de ese conjunto de los números naturales había otro conjunto, los enteros, que ya era menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta más infinito. Y resulta ser que esa era más grande que el conjunto de los números que te acabo de mencionar, el anterior. Los números naturales, es mucho más grande. De ahí venían los racionales, o sea, las fracciones, los decimales. Venían los irracionales, aquellos números decimales que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, o sea, que no se repiten esos decimales, como el número pi, 3.1416. Raíces como raíces irracionales como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 11, que son números irracionales. Ahora, había un conjunto numérico mucho más grande que lo estuviste viendo, que era el conjunto de los números reales, es decir, todos los conjuntos, todos los números que tú conoces, los habidos y por haber, que tú conoces. Ese es el conjunto de los números reales. Pero ¿qué pasa? Ahora hoy vemos que hay un conjunto mucho más grande que ese que tú conoces, y es el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos tiene su inicio. Inicio es su origen. Y su origen se remonta allá, empieza a originarse cuando el ser humano comienza a preguntarse sobre ciertas raíces cuadradas de números negativos. Sabemos que yo te puedo preguntar cuánto es la raíz cuadrada de 4. ¿Raíz cuadrada de 4? 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Pero si yo te pregunto la raíz cuadrada de menos 4, eso no existe. En los números reales no existe. Porque tú me puedes decir 2, raíz cuadrada de menos 4, 2. Porque 2 por 2 es menos 4. No. ¿Qué es menos 2? Porque menos 2 por menos 2 es menos 4. No, tampoco. Quiere decir que no hay solución en el conjunto de los números reales. Y así se han ido originando todos los conjuntos numéricos. Cuando surge la pregunta sobre cómo puedo resolver tal cosa,
Entonces surgía otro conjunto de números numéricos. Los números naturales, la misma palabra lo dice, el ser humano lo utilizaba por naturaleza para contar. El niño, dame un chocolate, dame un confite. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Usted podía sumar. Es cierto, si usted sumaba un número natural más otro número natural, un confite más 2 confites, 3 confites. Pero ¿qué pasa con la resta en esos números naturales? En esos números naturales la resta, imagínate que yo tuviese 5 y resto 3, 5 menos 3 da 2. Ah, sí, es un número natural. Pero ¿qué pasa si yo restaba 5 menos 10? 5 menos 10. Tengo 5 y voy a quitarle 10. Cantidades con signos diferentes, los resto y coloco el signo número mayor. Eso me va a dar menos 5. Porque yo te dijera 5 menos 8, eso va a dar menos 3. Pero menos 3 no es un número natural. El número natural es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces hubo la necesidad de crear otro conjunto numérico que era el conjunto de los números enteros. Y ya se solucionó el problema de la resta. Entonces el ser humano comienza a preguntarse, ¿y cómo divido? Si yo divido 8 entre 4, eso da 2. Si yo divido menos 8 entre 2, eso da menos 4. Sigue siendo. Pero ¿qué pasa si dividía 5 entre 2? Ahí, eso da 2.5. O 7 entre 2. Eso da 3.5. Chuleta, pero eso no eran números enteros. Entonces hubo la necesidad de crear lo que eran los números racionales, en forma de ración, en forma de cociente, en forma de fracción, pues. Entonces se soluciona ese problema de la división. Pero otro problema, ¿y qué pasa con los números? Ah, por lo menos ahí aparecían también no solo como forma de fracción, sino los decimales. Sí, está bien, pero ¿qué pasa con esos decimales? Por lo menos tú podías escribir 1 entre 4, una fracción, un número racional, 1 entre 4, 0.25. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con, tú podías sacar la raíz cuadrada de 4? Ajá, es un número racional también, eso da 2. Raíz cuadrada de 36 da 6. Raíz cuadrada de 100 da 10. Pero ¿qué pasa con la raíz cuadrada de 2? Chuleta. ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de 5? 2 puntos, algo, y sigues escribiendo decimales y nunca vas a saber cuál es el último decimal porque son infinitos. Es más, y los números esos decimales no se repiten. Entonces se soluciona el problema apareciendo los números irracionales. Ahora bien, el ser humano vino y agarró todo en un saco, echó los números racionales y en el mismo saco también echó los números irracionales, cerró la boca de ese saco, lo revolvió, entonces ese saco se convirtió en el conjunto de los números reales, que es lo que conocemos. Ahora surge la pregunta, como te dije ahorita hace un ratito, ¿qué pasa con las raíces cuadradas de números negativos? No se puede resolver con los números reales. Entonces se crea o aparece o da origen al conjunto de los números complejos, en donde sí hay solución a esas raíces cuadradas de números negativos. Y así empieza diciendo lo que es la parte teórica de aquí, de ese conjunto de los números complejos. Ese concepto. Un número complejo viene dando por un par de números reales, un par, o sea, dos números reales. Quiere decir que se basa en los números reales y los números complejos. Perfecto. El primero, A, se denomina la parte real y al segundo, B, se denomina la parte imaginaria. O aquí quiere decir que un número complejo, se escribe como dos números reales, sí. El primero se llama parte real y el segundo se llama parte imaginaria. Dice, el conjunto de los números complejos se denota con el símbolo C, ¿sí? Se denota con una C mayúscula. Cuando usted la ve en matemática, una C mayúscula, una doble barrita aquí, si te puedes percatar, ¿ves? Una doble barrita o una C muy bonita, quiere llamar así, estilizada. Eso se refiere al conjunto de los números complejos. Los números complejos se representan por un par ordenado de la forma AB. Se parece a como cuando escribamos un punto. ¿Te acuerdas antes de ver la línea recta y antes de ver la pendiente que veíamos puntos y cómo graficarlo en el plano cartesiano? Como un par AB. Bueno, parecido. Cuando usted ve eso así, podría ser un número complejo, ¿verdad?
Y dice, como los puntos del plano, te lo acabo de mencionar. O bien, en la forma usual. A es un número y B es un número. O yo lo puedo escribir, así puedo escribir un número complejo, como un punto del plano. O puedo escribirlo así en la forma usual de A más BI. Esto que tienes aquí es un número complejo. ¿Quién es A? Un número real. ¿Quién es B? Un número real. ¿Quién es I? Dice aquí la unidad imaginaria, se llama así. No es que A es un número y B es un número, no. Todo ello es el número complejo. Ah, eso es un número complejo. Todo eso junto. No es que este es un número, todo un número. No, 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 no. Todo eso es un número complejo. ¿Quién es A? Un número cualquiera, real. ¿Quién es B? Un número que quiera aparecer allí, real. ¿Quién es I? Dice, es la unidad imaginaria. Pero ¿quién es I? Es una letra, siempre aparece. Pero esa letra, ¿qué representa? Representa la I. Mira, la I, ¿quién es igual? A la raíz cuadrada de menos 1. O lo que es lo mismo, I cuadrado es igual a menos 1. Se eleva al cuadrado, se elimina la raíz, te queda menos 1. ¿Verdad? Ahora viene el plano complejo. Mira que con anterioridad hablábamos del plano cartesiano y graficábamos los puntos, sí, cierto. Ahora viene el plano complejo, la misma cosa. Dos rectas, una vertical, una horizontal, se intersecan en un punto que se llama origen, forma ángulo de 90 grados, divide la región en 4 cuadrantes. Allá se graficaban puntos, acá se van a graficar números complejos. Allá un punto era un punto solamente, acá un número complejo es un vector. Él empieza en el origen y termina donde está el punto, donde graficaste. En número complejo o en plano complejo, el número complejo ya no es un punto en el plano cartesiano, ya es se llama un vector. Tiene un inicio y tiene un final. Inicia en lo que es el origen de ese plano cartesiano y termina donde está ubicado el punto. Todo eso sería el número complejo, no el puntito ni acá, sino todo esto de aquí hasta acá, lo que conocemos como vector, tiene magnitud, tiene una dirección hacia allá y tiene un sentido de un vector. Dice aquí, el plano complejo es una forma de poder visualizar el espacio de los números complejos. Puede entenderse como un plano cartesiano modificado, en el que la parte real está representada por el eje de la X. Mira que el eje de la X en el plano cartesiano, este era el eje de la X y este era el eje de la Y. Ahora no, en los números complejos, el eje de la X es el que conocemos como eje real. Y el vertical es el que conocemos como eje imaginario. Y se lleve, la parte real está representada en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Localización en el plano complejo, o sea, ¿cómo puedo graficar en un plano complejo? Es lo que te van a decir aquí. Dice, como los números complejos son pares de números reales, podemos efectuar una representación de los mismos en el plano, tomando como referencia el eje real, o sea, el horizontal, y el eje imaginario, o sea, el vertical. Ejemplo, vamos a graficar, vamos a localizar, dice en el plano, el número complejo 4 más 3i. Vamos a graficar ese punto, 4 más 3i. Vamos a llevarnos allá para. Tenemos aquí 4 menos 3i, 4 más 3i. Vamos a llevárnoslo allá al tablero para trabajarlo. Dice 4 más 3i. Vamos a graficar esto. 4 más 3i. 3i. Tu parte real A sería 4
y tu parte imaginaria, o sea, la B sería 3. Tenemos eso. Vamos a graficarlo. Ese sería como un par ordenado. Si tú lo quieres ver así, ve 4, ¿ok? Tiene tu plano real. Vamos a hacer aquí más o menos. El eje vertical, eje imaginario. Tienes ese otro. Este sería el real. En ese horizontal se identifica la primera variable. El primer número, perdón. El 4, que es para el horizontal. Y el 3, que es para el vertical. Sería. Vamos a dividirlo. 1, 2, 3. Lo mismo que el plano cartesiano. Sería en el horizontal 4. 1, vamos a poner otro color. 1, 1, 2, 3, 4. Aquí va a ver. Pero en el vertical sería 3. 1, 2, 3. O sea que sería hacia allá. Aquí está, ¿ves? Aquí estaría. Vamos a ponerlo de otro color. De aquí, ¿ves? Listo. Ese es el punto. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé cuál es ese número complejo que estoy graficando? Entonces me voy desde el origen y llega hasta ese punto. ¿Cuál es el número complejo? Todo esto rosado que estás viendo es el número complejo. No es un punto exactamente como tal, sino que es un vector. ¿Okay? Ahí está el nombre de él, que sería 4 más 3, 4 más 3 y 4 más 3 y ya está la gráfica de ese número complejo. La partecita de aquí para ir ilustrando otras cosas que queremos. La partecita de aquí dice 1, 2, 3. Esta de aquí es esta misma de aquí. Esto medí aquí 3, ¿verdad? Medía 3. Y esta de aquí 1, 2, 3, 4. Esa mide, aquí mide 4. Si te fijaste, se forma un triángulo, ¿verdad? Junto con el vector, acá con el vector, o sea, el número complejo, se forma un triángulo. Y un triángulo rectángulo, es decir, que aquí tiene un ángulo recto. Ese vector corresponde con la hipotenusa. Si aquí medía 3, aquí medía 4, él tiene una medida. ¿A qué corresponde esa medida? Esa medida corresponde, esa medida, vamos a llamarle R, pues. Ahorita vas a ver en el siguiente subtema. Sería eso con Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que te dice que es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y desarrollo eso. Sería igual. Sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3, 9. Más 4 cuadrado, o sea, 4 por 4, 16. R igual raíz de 16, 20, 25. Quiere decir que ese R sería igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia que hay aquí, ¿ves? De aquí hasta acá mide 5. Si esta aquí mide 3 y esta acá mide 4, entonces nuestro radio vector, o sea, el número complejo, mide 5. Ahora bien, eso es precisamente lo que explican acá en el siguiente tema. ¿Qué te explican en el siguiente tema?
lo que es el módulo. Mira, ve que aquí te hicieron el cálculo y yo sí. Eso es lo que se conoce como módulo de un número complejo. Módulo significa buscar cuánto es el largo de él. Ahora, antes de continuar en ello, hay una actividad formativa. Una actividad formativa en donde vamos a determinar, vamos a graficarlo. Vamos a graficar los siguientes números complejos en el plano complejo. Aquí te lo dejo. Vamos a dar un lapso de unos 2, 3 minutos para que intentes graficar el primero, por lo menos, ¿verdad? Graficar el. Vamos con el segundo, ¿ves? Este que está aquí. 5 menos 3i. Z igual 5 menos 3i. El número complejo llamado z. ¿Y quién es z? Es 5 menos 3i. A graficarlo. Recuerda que el 5 corresponde con la parte real, o sea, la X, el segundo corresponde con la parte imaginaria, o sea, la Y. Grafícalo y en la madre lo graficas. Y en tu posibilidad trata de sacar cuánto mide para ver. Te voy a dar un chance de unos 2, 3 minutos para que puedas trabajar en eso. ¿Ok?
Ok, regresamos. Vamos a ver ese problema que estabas tratando de hacer para que corrobores si va por buen camino. Mira que el problema que te dejé decía Z 5 menos 3i. No tocamos este porque se trataba, iba a quedar en el primer cuadrante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando queda en el segundo cuadrante, positivo o negativo en el cuarto cuadrante. Dice Z 5 menos 3i. 5 menos 3i. Vamos con i. Sería 5 menos 3i. Ajá. Recuerda su parte real, o sea, a sería 5 y su parte imaginaria b sería menos 3. Sería menos 3. Tenemos eso. Bueno, vamos a graficar, pues. Recuerda tu plano cartesiano. Recuerda el vertical es el eje imaginario y el horizontal es el eje real. El eje real se identifica con las X y el eje imaginario se identifica con las Y. Ajá. Vamos a hacer la sección. Sección quiere decir ponerlo a escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ah. Dice que para X es 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. ¿Verdad? 9 para Y, o sea, para B, para el imaginario sería menos 3, sería hacia abajo, ¿verdad? 1, 2, 3 sería aquí así. Aquí donde se chocan, ¿ves? Donde se te secan. Es el extremo del número complejo que empieza en el origen y termina acá. Aquí está tu número complejo, ¿eh? ¿Cuánto había aquí? Aquí había 5. ¿Cuánto había aquí? Ahí era menos 3. Menos 3. Ese número complejo, ¿cómo se llama? Tengo que poner el nombre ahí. Sería 5 menos 3i. Ahí tenemos eso. Queremos sacarle el módulo, o sea, el módulo quiere decir cuánto mide, y es lo que vamos a ver ahorita como módulo, o sea, cuánto mide él, cuánto es el largo, pues, la distancia, la longitud de él. No me vale R. Ahorita vamos a ver la fórmula de él. Sería raíz cuadrada de esa parte A, ¿ves? Que es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Más la otra parte, la B, la imaginaria, que es menos 3, menos 3 al cuadrado. Trabajo eso. R, raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 3 por 3 sería 9. R igual raíz cuadrada de qué? 25 más 9 serían 30, 34. 34. Quiere decir que él mide raíz de 34. Ya si quieres sacar cuánto es la raíz de, cuánto, de 34 para que lo tenga como decimal,
Y otra cosa sería 34, la raíz sería 5.83. Y quieres saber cuánto mide él, ¿verdad? Ya con decimales. Sería 5,83. Y ha sacado lo que es el módulo, lo que conocemos como módulo. Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ves? El módulo. Vamos a irnos allá, al módulo. Al módulo para calcular el módulo. Módulo de un número complejo. Sea Z, AB, número complejo. Más A más BI. Una forma, el número complejo, por lo que te está diciendo, un número complejo. Llamaremos el módulo de un número complejo a la distancia que hay de un número que hay del número complejo Z más BI al número Z 0,00i, es decir, al origen. O sea, ¿cuánto mide él? Y es precisamente lo que hemos estado calculando. El módulo de un número complejo es un número real, positivo. Ajá. Mira, el que calculamos anteriormente es un número real. Sí, 5 es un número real. Fíjate aquí. Acá es un número real. Sí, 5,83 es un número real. Positivo. ¿Por qué? Porque en distancia tú estás midiendo cuánto, tú estás sacando cuánto es su longitud, su medida. Tú nunca mides menos 3 metros, menos 5 metros, jamás. Y siempre mides en positivo. Por eso es que siempre el número es positivo, porque se trata de una distancia. Vamos acá. Continúa diciendo. El módulo de un número complejo de un número real positivo pues representa una distancia y se calcula mediante la fórmula, mira, ¿ves? El A al cuadrado y el B al cuadrado que hemos estado utilizando. Dice, ejemplo. Te dan el ejemplo de unos números complejos aquí, ¿ves? Y que calcules los módulos. Mira, el primer número, 2 más 5i. Me pones entre dos barras, que parecen las barras que conocemos como valor absoluto en matemáticas. Lo colocamos entre las dos barras. Sabemos que A es el primer número, 2 al cuadrado, más de la fórmula, fíjate, de la fórmula, ¿eh? El B corresponde a 5 al cuadrado. Desarrolla 2 por 2, 4. 5 por 5, 25. Al cuadrado suma 4 y 25, 29. Te queda raíz de 29. Quiere decir que este número complejo que estaba aquí, él va a medir raíz de 29. Ya si quieres saber exactamente el número, saca la raíz, pues, de 29. Siguiente. Tienes allí menos 1 más 4i. Mira que en el primero los dos eran positivos, tanto la parte real como la imaginaria. Aquí la real es negativa. Y así comienzan a jugar con ellos para que veas cómo se juega con los signos cuando calcula la distancia así cuando está dentro de paréntesis. A vale menos 1 al cuadrado más, no se te olvide, más de la fórmula. Independientemente del signo positivo o negativo que tenga el número. Quedaría 4. Desarrolla. Menos 1 al cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1, menos por menos más, 1 por 1, 1. 4 por 4, 16, 16 y 1, 17. Siguiente. Menos 3, menos 4. Aquí tanto la parte real como la imaginaria son negativos. Trabaja eso. Menos 3, fíjate, ¿ves? El menos del número. El menos del número. No tiene que ver nada con el más de la fórmula. El más de la fórmula es así porque es fórmula. 9 y 9, 16. 9, 3 por 3, 9. Menos 4 por menos 4, menos por menos más, 4 por 4, 16. 9 y 16, 25. Raíz de 25, 5. Quiere decir que ese vector o ese número complejo mide 5. Y el siguiente, 6 menos 2i. 6 al cuadrado más menos 2. Trabajamos eso, 36, 4, 6 por 6, 36, menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4. 36 y 4, 40 raíz de 40. Eso es lo que tienes allí.
para que vieras los posibles casos. La parte real y la parte imaginaria son positivas. Aquí la parte real negativa, imaginaria positiva. Aquí las dos partes son negativas. Y en el cuarto, en donde la parte imaginaria es la única negativa. Y que pueda sacar esos valores. Te ponen la prueba formativa, una actividad formativa, de lo mismo. Calcular los módulos. O sea, cuánto mide, ¿verdad? Hacer los procesos. Viene otro concepto de lo que es el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo, y aquí te lo definen. Dice, el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo, dice en matemática, el conjugado de un número complejo se obtiene cambiando el signo de su componente imaginaria. Ajá. Ojo con eso. El conjugado de un número complejo es otro número complejo igualito que él, solamente que la parte imaginaria tiene el signo contrario. Se representa así, si el número complejo yo lo llamo Z, igual A más BI. El número yo lo llamo Z, entonces su conjugado yo lo represento con una barrita arriba de la Z. ¿Y quién sería su conjugado? El conjugado de Z, eso es lo que quiere decir la recta, conjugado del número Z. Si el número era A más BI, entonces el conjugado sería A menos BI. Mira que nada más cambió el signo de la parte imaginaria. Miren el ejemplo. Dice, para cada número complejo determina su conjugado. ¿Qué quiere decir conjugado? Mira, tienes el Z, vale 5 más 3i. El conjugado de ese número, de 5 más ZI, Z barra, ¿verdad? Igual, sería 5 y ahora en vez de más 3i sería menos 3i. Ya tienes el conjugado. Perfecto. Otro número complejo, menos 8 tercios menos 9 medio i. El conjugado de ese número sería lo mismo, menos 8 tercios, sí, si es que era menos 9 medio i, sería más 9 medio i. Ya tienes el conjugado de este primer número z que ha llamado aquí, el z barra. O sea, el conjugado. Lo mismo que tienes acá, ¿ves? Z igual menos 4 más 2 tercios i, el conjugado sería el mismo, menos 4, pero en vez de más 2 tercios i, sería menos 2 tercios i. Ojo, observación, cuidado, el que cambia de signo es la parte imaginaria, la parte real, nada. Una actividad formativa para eso, para que determine lo conjugado, ¿verdad? Y la solución la pusieron aquí para que lo copies ordenadamente. Dice, adición de números complejos. Vienen las operaciones ahora, ¿verdad? Adición. Aquí la adición. Dice, la suma de dos números complejos es otro número complejo que tiene por componente real la suma de los componentes reales y por componente imaginaria la suma de la componente imaginaria de los sumandos. ¿Qué me quisieron decir con ese trabalengua? Estoy sumando dos números complejos. Sé que para sumar dos números complejos, bueno, tiene un número B, A más BI, sumado con otro número C más DI. ¿Qué hace? Bueno, la parte real, aquí era la parte real es A y acá la parte real es C. Suma real con real, imaginaria con imaginaria. Para de contar. Ejemplo, tienes 5 más 6i y tiene menos 2 más 9i. Tiene 10 menos 4i y menos 4 menos 7i. Dice, suma todo eso. Ok, vamos a sumar todo eso. Agarro toda la parte real y la sumo. Mira, ¿ves? Están los números. Y agarro toda la parte real. 5 menos 2 más 10 menos 4. 5 menos 2 más 10 menos 4. Sumo todos los reales más, ahora voy a sumar toda la imaginaria. 6i, 9i, menos 4i, menos 7i. Aquí está, ¿ves? Sumo 5, 2, 14 menos 4, lo mismo que 15 menos 6.
Ajá, ¿por qué? Mira, 5 y 10, te da iguales los sumos, eso da así 15. 5 y 10, 15. Menos 4, menos 2, menos 4, menos 6. Aquí está. ¿Eh? Acá sería 6. Aquí lo que hicieron fue factorizar. Si fue por ahí, sacaron ahí. Ya se sabe que va a la imaginaria. Sería 6 y 9, serían 15. Menos 4 menos 7, eso da menos 11. A 15 menos 6, 9. 15 menos 6, 9. 15 menos 11, 4i. Quiere decir que el resultado de esa suma aquí la tiene, 9 más 4i. El sumar todos esos números complejos dio como resultado otro número complejo, que era lo que decía acá. Tú sumas dos números complejos, el resultado va a dar un número complejo. ¿Verdad? No puede dar otra cosa, no puede dar una matriz de esa de las que vimos allá, no, jamás. ¿Verdad? Número complejo suma, da un número complejo. Ahora bien, por eso se llama ley de composición interna. Ojo, sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Tengo que colocarle la I. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo no puedo colocar 9 más 4, porque eso ya no es un número complejo. Tiene que llevar la I para identificar que es un número complejo en ese caso. Eso es en el caso de la suma. Se pone una actividad formativa, una sumativa. Después se la subo, en el transcurso de hoy o mañana o el lunes se la subo para que la trabajen. Pero viene ahora lo que es la sustracción. La misma cosa. Fíjate, se llama resta de dos números complejos al complejo que resulta de sumar al primero viniendo al opuesto del segundo sustrayendo. Vamos a ver qué quisieron decir con eso. Si te sabe la suma, facilito con la sustracción. Tienes que hacer un paso previo en la sustracción y caes en la suma. Dice, allá la diferencia de los siguientes números complejos. Tiene menos 2 más 7 y 17 más 9i. Vas a restar el primer número complejo menos el segundo número complejo. Mira, ¿eh? Primer número complejo menos el segundo número complejo. ¿En qué consiste? Este queda lo mismo, menos 12 más 7. Más. Si era más 17, quedan menos 17. Si era más 9i, quedó menos 9i. Y si te fijas, ya tienes la suma. En realidad lo que hiciste fue meterle el signo, ¿eh? Menos por más, menos. Menos por más, menos. En realidad fue eso lo que pasó. Así, sencillito. Ah, pero como ahora tengo suma, ya aprendí en el caso anterior que agarro parte real con parte real, es decir, menos 12 menos 17, aquí está, ¿ves? Más, imaginaria con imaginaria, más 7 menos 9, más 7 menos 9, y trabajo eso, menos 12 menos 17 menos 29. 7 menos 9, menos 2, menos por más, menos 2 y obtienes el resultado de esa sustracción de dos números complejos. Con esto, ponen una prueba formativa sobre dicha resta de número complejo. Ya aquí viene lo que es el producto de número complejo. El producto de número complejo ya es para la próxima sección. Tengo las 12:56.